Una novedad, nadie se lo esperaba. Sixth edition. And here you are. Ha venido en 5 de las 6 ediciones. La única que no vino fue porque su mujer, bendita Lu, que deja que venga con nosotros cada año, tenía que hacer a nado la travesía del Bósforo, porque le encanta hacer natación de distancia, y él se quedaba solo con sus 3 hijos. Lo intentamos todo. Igual que el año que perdió el avión en Estados Unidos, lo intentamos todo. Le dijimos que por qué no los dejaba con sus suegros. Y dijo que no, que ya se pasaban demasiado dejando a los críos con los suegros. Y dije, bueno, pues entonces con tus padres. Dijo que no dejaba a sus hijos con sus padres ni de coña. Entonces dije, pues te los traes y te pagamos una canguro. Pero no pudo ser. Ese es el único año que nos ha fallado. Y vale, iba a hacer al revés, pero vamos a empezar con una noticia que tampoco se espera a nadie. Y es que a menos que se tuerzan muchísimo las cosas, habrá sexta visita. Y voy a empezar de la forma más sencilla. Joe, ¿qué le quieres decir a tu público? Thank you for being there, first of all. It's always nice to have an audience when you come to address an audience. With just me on my own, you wouldn't get the same sales, that's for sure. Writing books is good, but selling books is even better. Bien, lo primero que quería decir es que muchas gracias al público por haber venido, porque realmente si vas a una sala y se supone que te vas a encontrar con el público y estás solo, pues como que no funciona la cosa, así que gracias a todos por estar aquí. Además, si quieres ser escritor y vender libros y no hay nadie en la sala, a ver a quién se los vendes. Escribir libros está muy bien, pero publicarlos está aún mejor. Y ahora que ya hemos recibido a Joe como se merece, quiero que demos la bienvenida, como corresponde, a un genio, a alguien que es capaz de producir unas obras de literatura increíbles partiendo de la obra de Joe Abercrombie. Quiero que demos un fuerte aplauso, que ella no se lo espera, a Gillian Redfern, la editora de Joe, que está aquí y la que pido que venga. Yeah, come on. Yeah. Me dice que me tengo que afeitar, debo tener barba o algo. No, bromas aparte, es una oportunidad única la que tenemos, saber cómo funciona la mente de Gillian y qué es lo que vio en la obra de Joe para empezar a publicarla. Gillian, this is a very nice surprise I have in store for you. No, it's not. Ella es la responsable de que disfrutemos de las obras de Abercrombie. Como siempre, detrás de todo hombre medianamente respetable hay una verdaderamente mujer enorme y extraordinaria. I was saying that you're the actual responsible person for us and Joe, that behind any sort of mediocre man, there's always an I'm kind of the Joffrey of this. That's how I like to think of it. Gillian's kind of the little finger. I'm not saying anything about her hands, but the power behind the throne, I guess. The eminence grise. I like that phrase, don't you? Bueno, yo es que soy un poco como el Joffrey de su meñique. No es una referencia a las manos, ni es un fetichismo ni nada por el estilo. Es el poder en la sombra, es la que maneja los hilos, es la eminencia gris, la materia gris que ha sido capaz de traerme hasta aquí. What I wanted to ask you, Gillian, is really, now that he's not in the room, what did you feel the first time you read Joe's book? What did you see in his books that deserve to be published? Le digo, creo que no está Joe en la sala, que nos cuente qué es lo que vio en el manuscrito que le hizo pensar que merecía la pena publicarlo. Actually, the original first chapter of The Blade itself was very, very different. In fact, it's a completely deleted scene. So the first It's still excellent. But perhaps
marginally less excellent than the final version. So it's possible the first thing I thought was, my God, this is shit. Chapter 2 was excellent. Lo cierto es que dice Gillian que el primer capítulo de la primera de las novelas no está incluido, era totalmente distinto y se retiró. No es el primer capítulo que leemos hoy en día, la primera de las novelas de la trilogía del mundo de la primera ley, no es el mismo que el que había en el manuscrito original. Interviene yo y dice, pero aún así era extraordinario. Quizás un poquito menos excelente que los demás, pero excelente a fin de cuentas. Y Gillian dice, bueno, pues no, la verdad es que me leí ese primer capítulo que no se ha publicado y pensé, menuda mierda. Lo que pasa es que luego me leí el segundo y dije, este sí que es excelente, y por eso lo publiqué. Joe, did you know I was going to say this might explain why I've been rejected by several agents at this point. I think the advice generally is make sure the first chapter is good and not shit if you want an agent to take on your book. Because they'll usually read about one paragraph if you're lucky. So make sure that first paragraph really delivers and it's not shit. Eso puede explicar, dice Joe, por qué tantos agentes me rechazaron en su momento. Y es que el consejo normalmente es que te leas el primer, lo que te aconsejan cuando envías el manuscrito a un agente es que hagas un muy buen primer capítulo, que no sea una auténtica mierda. Porque los agentes normalmente, con suerte, se van a leer un párrafo de tu primera página y si eso les gusta, perfecto, pero si no, estás perdido. Así que asegúrate de que es realmente bueno. You knew from the beginning it was going to be a trilogy. Did you tell her? Él sabía desde el principio que iba a ser una trilogía y yo quiero saber si se lo dijo a ella y si el contrato ya fue desde el principio por los 3 libros que conocemos. I mean, normally I lie about everything I possibly can, obviously. It's my approach to life. Honesty is never the best way forward. But I thought that the 3 books, you know, fantasy series, 3 big books, was such an original idea. That had really never been tried before. And so I thought on the basis of that kind of diamond bullet to the brain, that amazing original notion, that'd be the selling point. So that's what I went with. Yeah. A ver, en una situación normal mentiría, creo que esa es la forma de avanzar en la vida. La honestidad no lleva a ninguna parte, lo mejor que tienes que hacer es mentir. La mentira es la mejor forma de avanzar. Así que os voy a contar que a mí se me ha ocurrido desde el principio que tenía que ser una trilogía, porque claro, en fantasía, ¿a quién se le ha ocurrido el concepto de la trilogía? A nadie, era una idea absolutamente original. Y con esa perla de sabiduría, esa perla de sabiduría con forma de bala de punta de diamante, decidí que era un concepto extraordinario que se lo iba a vender desde el principio. Y de esa trilogía, ¿you want to add something? Sí. Vale. It's all my Spanish now. Y solo le ha costado 5 años. Every year I add one more vale. Cada año añado un vale a la lista. Vale. Vamos a centrarnos ahora en los libros de Joe que se han ido publicando tanto en España como en el Reino Unido desde su última visita con nosotros. Y es que cuando vino la última vez a Avilés solo se había publicado la primera entrega de la trilogía de literatura juvenil del Mar Quebrado. Y ya se han publicado los otros 2. Ese primer volumen, por cierto, le permitió ganar el primer premio Kelvin 505 establecido por el Festival de Literatura sobre Literatura Juvenil. No sabéis lo pesado que se pone con él si no lo menciono. Y los otros 2 volúmenes no hemos podido tratarlos ni hemos podido hablar de Filos Mortales, que es el libro de relatos. We're going to be talking now about the YA trilogy. Only the first installment had been published in his latest visit. He won the Kelvin Award and he's always bragging about it. And the web... Brag about anything. Anything I can. Es que, vamos, alardeo todo lo que puedo. And we're going to talk about the 2 other installments and Sharp Ends, because the books of yours that haven't been published. The first question has to be, why YA? Was it an advice you gave him? Was it his decision?
Or you can still, were you for it? Well, I'm all for Joe writing YA, and he does an amazing job, and the books are fantastic. I think all you can do really when someone has a dream is say, enjoy your dream. Go forth into YA, and be bloody successful. I betrayed Gillian and went to another publisher. I was talking earlier about lying being my kind of thing I do whenever possible. I forgot about betrayal. That's the first one. And lying is second underneath that. I think it's important for people never to, know what to expect from you. You've always got to be surprising people. And mine was Gillian's surprise when I pulled the rug out from under her and sold books to another publisher, having already sold books to her. It was a difficult time. I think the key thing was, those books that I'm writing for you, they're going to be about 7 years late. Yeah, about 7 years. About 7 years. 7 years a problem? You rallied well. Thank you. And also, if we're talking about this series, it's wonderful. Book 1 is great. Book 2 is fantastic. You've got my second favourite of your characters in there. And he's a good guy. Second favourite. Pues claro, me dije que adelante, que si quería escribir una trilogía de novelas juveniles que cumpliera su sueño y que se lanzara de cabeza a hacerlo, que era una idea fantástica y que hay que seguir los sueños que tienes y seguir el dictado de tu corazón, y que deseaba toda la suerte del mundo escribiendo literatura juvenil y para adolescentes y que tuviera un éxito que lo flipa. Y Joe añade, bueno, ¿os acordáis que os dije que lo principal en la vida era mentir? Eso es lo segundo. Lo primero es saber traicionar. Y es que me fui con una editorial distinta. Le pegué la puñalada trapera a Gillian con las novelas de literatura juvenil y me fui con una editorial distinta. En fin, es mi especialidad. Hay que saber dar puñaladas por la espalda y le pegué una que lo flipas. Fue una época bastante difícil cuando le anuncié lo de la trilogía de literatura juvenil. Y básicamente se lo anunció diciéndole, oye, ¿te acuerdas aquel contrato que había firmado para escribirte unos cuantos libros más? Sí, van a tener 7 años de retraso. No pasa nada, son 7 años de nada. Dice Gillian, efectivamente, sí, 7 años no es nada. Y luego añade, ya en serio, me parece una trilogía estupenda. El primer libro es bueno, el segundo son fantástico, es aún mejor dicho. Y además, en esta trilogía tiene mi segundo personaje favorito de los que ha escrito Joe, que es un tío y que encima no es malo. I was going to actually answer the question now, which was why YA, yeah? I think really, because I wrote these 6 big fantasy books in a kind of big, epic fantasy, adult, gritty style, and then I didn't want to write a 7th one of those at the time, because I'd kind of written 6, and that was quite a lot. It was 1.2 million words. I mean, just reading it is tiring, let alone writing it. Or one Patrick Rothfuss novel. Or one Patrick Rothfuss novel, exactly. So I kind of wanted to try something different and work in a different world and work at a different kind of length, I suppose. Try and write some shorter, tighter, more focused books. And it seemed like a good fit to try something that also, didn't do something radically different, but maybe spread the audience out in a slightly younger direction. I understand why literature is quite popular. There are some sales to be had. And I like sales, as we've discussed already. Did I mention that? Sales? I do like those. So I thought it would be a happy kind of collision of different factors, and that was why. Also, short books are much, much faster to write, which is nice. Y ya para responder a la pregunta de por qué literatura juvenil, por qué me metí en la trilogía del Mar Quebrado, bueno, había escrito 6 novelas de fantasía épica para adultos, llenas de escenas duras, oscuras y realmente peliagudas, y no me veía con ganas ni fuerzas de escribir una 7ª entrega. Los 6 libros combinados dan un total de 1.200.000 palabras. Y es que ya solo con decirlo me canso pensando en leer 1.200.000 palabras. Son 6 novelas. Y añade Gillian, bueno, 6 novelas o una de Rothfuss.
Y luego sigue yo. Lo que quería era tener distintos enfoques, acercarme a distintos mundos, probar cosas diferentes. Sadly, people would probably rather have one Patrick Rothfuss book than 6 of mine, though. You've got to be realistic about these things. Lo que quería era, bueno, tratar de hacer algo un poco distinto. Me parecía buena idea hacer algo radicalmente diferente para un público diverso, un público que no fuera el habitual de mis lectores. Además me han dicho, he oído yo por ahí, que lo de la literatura juvenil como que no funciona mal del todo, ¿no? Y que tiene bastante público y que hay ventas. Y creo que ya os he comentado en esta misma charla que a mí lo de las ventas me encanta. Ya os he dicho que lo de las ventas me gusta mucho. Además suelen ser novelas más cortas y eso hace que sean más fáciles de escribir. Y luego añade Joe, a colación del comentario de Gillian. Bueno, es como una novela de Rothfuss, pero me temo que la mayoría de los lectores prefieren una de Rothfuss a 6 mías. Es que no da más un remedio que ser realista con estas cuestiones. Quantity is all I have to offer. Lo único que puedo ofrecer es cantidad. En esta trilogía, nos presenta un personaje que es Jarvie, que es el de Medio Rey, que parece que va a ser el protagonista y que tiene que asumir su destino. Hablábamos la última vez que estuvo aquí cómo las características físicas de los personajes sirven para definirlos muchas veces en las novelas de Abercrombie. Si pensáis en Nico Mokoska, la forma en que se está rascando todo el rato es uno de sus tics y te hace conocer un poco mejor al personaje. Jarvie, en concreto, tiene una mano deforme y eso le afecta en su relación con la sociedad y con la vida que le rodea. Pero después de esa primera novela, no voy a estriparle demasiado a nadie, los protagonistas van cambiando y el eje de la acción va cambiando. Pasas de tener un narrador a tener varias voces que se van intercalando y vas descubriendo que el mundo es mucho más complejo. Es como si el lector fuera creciendo al mismo tiempo que lo hace el protagonista. Y en el segundo libro, siendo yo quien es, ya hay una escena de sexo, aunque sea literatura juvenil, porque al final la cabra tira al monte. Lo que le quería preguntar ahora es cómo fue el proceso. Si después de escribir la primera entrega, nos dijo que estaba cansado después de 6 de fantasía épica, si después de escribir la primera entrega notó de nuevo las ganas de volver al territorio que mejor conocía. It looks like Clark is going to be the main character, but then it changes, and it becomes like sort of a more trilogy. You know, there's not just one single voice, but there are many different voices giving information to the reader. And again, you are on the second floor, you already have a sex scene, which is something supposedly taboo in one book. Was it because you kind of control yourself and you had to go with well-known territory, or was it because, as you said, we're at the practice 6 fantasy books, you don't have the energy for the 7th, but all of a sudden you decided you were tired of the 1 and you wanted to go back to the fantasy? Sí. Certainly I can't control myself, that is true. How did we start? Characters. Oh, difficult characters, but yeah. So, I read a lot of fantasy when I was a kid. So sue me. My teachers told me, how's that ever going to come to anything? Ha! And in that fantasy I read as a kid, it was stuff like, David Eddings' books and Dragonlance and a lot of the kind of commercial fantasy, big shiny fantasy of the 80s. And in that fantasy you tended to get a lot of beautiful and perfect characters in one way or another, and you could kind of tell a character when they were first introduced. Do they have the shiny armour or the spiky armour? And then you kind of know the sort of character you're going to get. But it sort of occurred to me, or it felt to me, that in this kind of violent medieval sort of world that a lot of these books are set in, people would be carrying all kinds of deformities and injuries and wounds and life-changing injuries of one kind or another. Especially warriors and fighters, they'd all be scarred up and a total mess, So I kind of wanted to explore some of those things, and Logan Nine Fingers in the First Law obviously is Mr. Finger, kind of clues in the name in a way, and Glocta is horribly
scarred and in constant chronic pain from being tortured, and I've kind of always been fascinated by those damaged and difficult characters. I just find them interesting. Do that bit and then I'll answer some of the other stuff you had in there. Sí, es verdad, no sé controlarme y la cabra tira al monte. Bromas aparte, yo leía fantasía de niño, la he leído toda la vida. De hecho, me acuerdo que mis profesores me decían, ¿pero qué haces leyendo eso si no te va a servir de nada? A esos profesores, hoy en día, solo les puedo decir una cosa. ¡Ja! El caso es que leía sobre todo literatura de fantasía comercial, la crónica de Dragonlance y todas las batallitas típicas de los años 80, y ahí veías que los personajes eran perfectos, sabías identificarlos además físicamente, sabías identificar rápidamente de qué tipo de personaje se trataba simplemente por la descripción física. Si sabías que era un personaje que llegaba con una armadura bruñida y brillante, sabías qué tipo de personaje iba a ser. Si era una cota de malla oxidada y chunga, también sabías rápidamente qué tipo de personaje iba a ser, pero no había nada más. Y yo pensaba, solo las armaduras, solo el aspecto de la vestimenta y demás, en el mundo en el que viven estos personajes tiene que tener algún tipo de tara, algún tipo de deformidad, algún tipo de cicatriz o lo que sea. Y quería reflejar eso en alguno de mis libros y llegaba a escribirlo. Tenían que tener algún tipo de heridas, sobre todo si eran luchadores y guerreros. Y era un tema que quería explorar, el de la fisicalidad de los personajes y cómo les afectaba en un mundo de fantasía. Si os fijáis, uno de los principales protagonistas de la primera trilogía, uno de mis personajes más favoritos, es Logan el Sangriento, que en realidad en inglés era Logan 9 dedos. Ya el nombre en inglés lo dice todo, le falta un dedo. Glotka, pues otro personaje al que marca realmente las heridas que ha sufrido, las cicatrices que tiene y el dolor que siente constantemente. Y eso me fascinaba, porque creía que a través de esa fisicalidad podía lograr entrar en la mente de los personajes y hacer que fueran diferentes. And then talking about kind of different protagonists in the Shattered Sea, with each book the protagonists shift to kind of people who are often familiar, but the central characters move slightly into the background. That just seemed the kind of natural way to do it when I was writing those books, I suppose. I wanted a trilogy, but I also wanted it to be three kind of linked stories that stand on their own slightly, partly because they're a little bit easier to write and plan on the go, and partly just because it seemed the natural way to tell that story. And I quite like that way that you see a central protagonist very intimately and you're in their head and you really understand who they are, and then they kind of move into the background and you see them from the outside and you see they've moved on and developed, and I like that feel it creates. I think with the Shattered Sea as well, the idea was kind of to move time on within the world, a couple of years or more between each book, so things could change and the characters could get older, but to keep the protagonists in that kind of young adult letterbox of 16 to 18. So the protagonists get a little older, but time moves on quite a lot. That was the idea. The perfect thing would be for a kind of 15, 16-year-old to pick up that first book, and then a year later pick up the second book and be the same age as the characters as they get older. And then when they reach 18, they can have all my adult stuff in one go. And I can get a new house. That was basically my dream for this project. Of course, what actually happens is it's all read by people at 50 and 60 and whatever. Y retomando lo de la trilogía del Mar Quebrado, básicamente lo que quería era que los personajes protagonistas del primer libro o del segundo pasaran a ser personajes secundarios en las siguientes entregas, más que nada porque me parecía una forma interesante de desarrollar la trilogía y lo tenía previsto así desde el principio. Eran 3 historias en teoría independientes que se pueden leer viendo los puntos en común, y quería que fuera fácil de escribir. Me parecía que era una forma natural de contar la historia, lo de incluir nuevos narradores, tener al protagonista de una, convertirse en un personaje secundario en otra y verlo desde fuera. Al cambiar el punto de vista del narrador, lo que haces es que el personaje al que has conocido desde dentro, desde el punto de vista psicológico, ahora lo ves desde fuera. Y al verlo desde fuera también ves cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, y lo ves a través de ojos distintos de otra persona. Entre cada uno de los libros de la trilogía pasaron más o menos unos 2 años de tiempo en el tiempo o en la historia
del mar quebrado, y quería ir cambiando los personajes e ir haciéndolos distintos protagonistas, pero de una edad cada vez mayor, según iba avanzando los libros. Tenían que ser protagonistas pues, entre 16 y 18 años, empezar con 16 y acabar con 18 para que siguieran siendo novelas de literatura juvenil. Y el plan ideal era que cuando se empezó a publicar la primera, lo comprara un chaval de 15 años, cada año siguiente se comprara la segunda, o una chavala de 15 años, cada año siguiente la lectora se comprara la segunda con 16 años y al año siguiente la tercera con 17 años, para que así, una vez que hubieran acabado la trilogía con 17 años, luego cumplieron los 18 y ya se pudieran comprar de golpe mis 6 libros para adultos de una tacada. Porque claro, eso me permitiría comprarme una casa nueva, que eso es lo que más me gusta. Pero en fin, el sueño era eso, que empezaran lectores de 15 años y que fueran creciendo con la trilogía, pero ahora mismo ya me da igual que lo lean, tenga la edad que tengan. Y vuelve al redil. Joe vuelve al redil y vuelve como hay que volver. Orejas gachas, baja la cabeza. No escribe casi nada, aprovecha varios relatos que tiene en el mundo de la primera ley desperdigados por aquí y por allá y que le habían encargado, entre otros, George R.R. Martin para su antología Dangerous Woman. Escribe varios relatos más que dan cohesión a los 13 que componen la historia y pone una dedicatoria para Gillian en la novela. Y, no sin esta, perdón. This is not the one that is dedicated to you, is it? Sharp Ends? Is there one? No, I don't think any of your books are dedicated to children. No, in the acknowledgements, in the end. La dedicatoria no es al principio, sino justo al final del texto, en los agradecimientos, dice que sin ella no hubiera sido posible, etc. Lo que importa es el gesto, vamos, que llegue y dice, ¿me perdonas? 13 relatos, 5 con las mismas protagonistas, todos en el mundo de la primera ley y rellenando huecos y cubriendo un espectro histórico bastante amplio, desde los acontecimientos de la primera de las novelas hasta los acontecimientos de Tierras Rojas. 13 short stories, both of them the same characters, different timeline in the world of the first law. He comes back to the fold, saying, I'm sorry. He does the acknowledgement in the last bit, to say thank you, something wouldn't have been possible. And he's lazy because he uses the short stories that he says, listen, we can start with this, and that's it. And how did he come back with the structure? Because there's the 5 stories with them, each chapter knows what the link. Yeah, so it was kind of your idea first, I think, wasn't it? Or to do a collection, you suggested doing a collection. Really. Yeah, we have a great bookshop called Waterstones who always say, oh, can the author do something extra to go in the end of their edition, which was short stories. And once you've done 6 short stories, as a publisher, you're like, oh, well, these exist, and the book doesn't. Maybe you could do a collection. Yeah, and the great thing is it's like selling people the burgers they've already eaten, which is nice. But we thought we'd do a collection, and I didn't have enough stories to make a whole collection, so I needed to write some more. And the stories were all in the First War world, but they'd been written for all kinds of different purposes. Some of them had gone into special editions of the books, so they've been very closely related to one book or another and featured some of those characters. Some had been written to go into anthologies with other writers on a certain theme, like Dangerous Women and Rogues that George Martin edited. And so they kind of came from all different time periods and contained all sorts of different familiar characters. And so the idea was I'd link them together with a kind of thread of these other characters that were new, hadn't really been seen before. And I'd always been a big fan of Fafhrd and the Grey Mouser, Fritz Lieber's kind of classic sword and sorcery odd couple. And so I thought I would do a female take on Fafhrd and the Grey Mouser, kind of the thief and barbarian comedy double act, really. And so that was what I did. That was what I did with the central thread of the stories, and they kind of appear in between these other stories and hopefully give the collection a kind of some sort of sense of an ongoing storyline that unites the whole thing. So that was the plan there.
El caso es que la idea era básicamente que, bueno, hay una cadena de librerías que no sé si conocéis en el Reino Unido que se llama Waterstones y sacan de vez en cuando antologías con distintos autores y tuvieron la idea de pedirle alguna a Joe. Y me di cuenta, según iban pidiendo antologías aquí y allá, distintos autores, distintas cadenas de librerías, que tenía 6 relatos cortos que existían como tales, pero que no existían como libro. Y cuando eres el editor de un autor dices, de aquí puedo sacar material, y pensé que sería una buena idea recopilarlas todas juntas. Interviene yo y dice, sí, es como volver a venderle a alguien la hamburguesa que ya se ha comido. Y a mí eso me encantaba. Me resultaba realmente fácil escribir. Para una antología está bien, pero no tenía suficientes historias, me daba cuenta, a pesar de que había ya 5 o 6, como para hacer una antología dedicada exclusivamente a la primera ley. Sí había algunos relatos cortos que habían aparecido en ediciones especiales de Gollancz, que es mi editorial en el Reino Unido, algún otro que me había encargado Martin, y pensé que sería una buena idea pues tratar de añadir alguno más y recorrer distintos momentos temporales del mundo con los personajes. Quería ver qué había ocurrido a algunos de los personajes más populares y crear una historia en 5 relatos que tuviera un hilo argumental común. Siempre me han encantado las novelas de Farfar y el ratonero gris de Fritz Leider. Y quería hacer un poco mi versión de Farfar y el ratonero gris, pero con personajes femeninos. Quería hacer esa especie de dúo cómico del ladrón y el bárbaro y contar sus historias como el hilo central de la antología que estaba preparando. Creía que podía darle sentido a la colección y que podía funcionar bastante bien, así que empecé a escribir las historias con ellas para que le dieran sentido, para hacer lo que decía Gillian en la respuesta, que es crear antologías de relatos para Waterstones que les encantan y que las venden luego muy bien. Sí. 5 minutos justos. Sé que me he extendido. 2 opciones. O le pregunto por el futuro, que nos cuente lo que pasa con la nueva trilogía que está escribiendo, o tenéis tiempo para 1 o 2 preguntas y responde rápido. Pasa la oportunidad. Either they can ask something or I ask you about the next trilogy. They lost their chance. Snooze, you lose. Si parpadeas, te lo pierdes. So I'm talking about the next trilogy? Yeah. So I'm doing a trilogy. It's 3 books. Lo he dicho, una trilogía, 3 libros, algo inaudito, jamás se había hecho. But back in the First Law world, and it's kind of moved time on. So I did a trilogy, then I did 3 standalone books that kind of moved time on a little, and now time's moved on another sort of 15 years. And it picks up some threads from the first trilogy a little bit more directly. It's a new central cast, but there's a lot of familiar faces in the background, and it kind of moves the world into slightly more industrial territory, I guess. Don't say steampunk. I don't like steampunk, it's just goggles. This is serious, gritty and important work we're talking about. But it's slightly industrial. But it's basically a similar sort of formula of sweeping tapestry of love, hate, war, sex, fights, vivid characters doing unpleasant things to one another. It's all the stuff we like. Pues efectivamente, estoy escribiendo una trilogía que me llevará de vuelta al mundo de la primera ley. El mundo de la primera ley, como sabéis, consta de una trilogía y luego 3 volúmenes autoconclusivos que hacen que el tiempo avance y que pasen unos 15 años desde la trilogía hasta el final de los autoconclusivos. Esta nueva trilogía retoma los acontecimientos de la trilogía original, ve las consecuencias de lo que se contaba en esta primera trilogía y puedo aprovechar para profundizar un poquito en el mundo de la primera ley. Es un mundo que se va a hacer más industrial, ni se os ocurra utilizar el término steampunk. Lo único que hay son gafas de estas así redondas, tipo de aviador y tal, pero nada más. No soy steampunk.
ni lo voy a ser. Soy algo mucho más serio y trato temas realmente muy interesantes y ya bromas aparte, pues es un mundo en el que empieza a aparecer la industrialización. Quiero usar la misma fórmula que he utilizado hasta el momento, que es tejer ese tapiz fantástico que también creo, lleno de amor, de odio, de guerra, de sexo, de violencia, de personajes realmente muy vivos que se hacen cosas muy desagradables unos a otros. Si me permitís, I pity you, Gillian. The work you will have to do, I mean, to correct it. Well, you know, the first chapter's a bit ropey. I feel my role is to give the ideas, the ideas, and then Gillian does the fine-tuning, you know, the sort of rendering into sentences and words and paragraphs and that stuff. Then I'm going to package it as steampunk, and it's going to be... Actually, I read some of it, and what I have read, this is a painful thing for me to admit, which I'm only admitting because I am here and I can't get away from Joe. It's jaw-droppingly good. It's really annoying. She's being a classic British understatement. She doesn't want to say what she really thinks, how good she really thinks the book is, because it's good. It's very, very good. I think there's going to be a lot of readers punching the air with happiness. And not punching me. Yeah. Don't do that. Yeah, it's really annoying and good. Oh, thank you. But it's going to take a while to write, because the plan is to write the whole trilogy, draft it very roughly, so I've got the whole thing in front of me, and then I can fine-tune it book by book and prepare it for publication in the most smooth way, rather than rushing it out, which is sometimes a problem. So I'm going to take my time, and you'll have to wait for it. Sí, la verdad es que yo me dedico básicamente dice Joe, a escribir las ideas. Ella dice, bueno, el primer capítulo es un poco chungo, pero en fin, veremos si mejora. Luego interviene Joe y dice, si es que yo doy las ideas, yo hago un trabajo realmente serio. Luego ya ella se encarga pues de lo facilito, ¿sabes? Lo pone en palabras, le da forma de frases, luego de párrafos, lo pule un poco y ya está. Y dice, sí, ¿con qué eso es lo que hago? Dice Gillian, vale, pues te lo voy a vender en la sección de steampunk de las librerías. Que no es steampunk, dice yo, que son las gafas estas como de aviador. Y continúa Gillian, bueno, me lo he leído y tengo que reconocer que me cuesta admitirlo, pero es realmente bueno lo que he leído. He leído solo partes de la trilogía y es realmente muy buena, de la que os va a dejar hasta con la boca abierta y no sabéis lo que me cabrea tener que decir eso. Interviene Joe y dice, bueno, ya sabéis que los británicos somos conocidos pues por decir las cosas, en fin, como con un tono más bajo de lo que realmente deberían. Lo que quiere decir es que es un libro extraordinariamente bueno, y es que lo es realmente muy, muy bueno, de lo mejor que he hecho, dice Gillian. Vale, es verdad, es un libro muy bueno, de los que van a hacer que los lectores den así un puñetazo al aire para celebrar lo contentos que están y lo mucho que lo están disfrutando. Dice Joe, recordad, al aire, no a mí, el puñetazo. Dice Gillian, lo que me cabrea es eso, realmente lo bueno que es, porque creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Y dice Joe, la pena es que vais a tener que esperar un poquito para poder leerlo, porque estoy escribiendo la trilogía entera, por lo menos lo que es el esqueleto básico de la misma, y luego quiero ir puliéndola libro a libro. Quiero tener el material base hecho y luego poder irlo puliendo para que, aunque tarde en publicar el primero, luego los otros dos salgan con bastante rapidez. Que Joe es un escritor buenísimo, no nos cabe la menor de las dudas. Que Gillian es una excelente editora, lo demuestra no solo que haya publicado Joe, sino que es la directora editorial de Gollancz en el Reino Unido, que publica a Alastair Reynolds, que, entre otros muchos escritores, y que es una de las grandes potencias de la industria editorial británica. A Gillian agradecerle la santa paciencia que tiene con Joe, a Joe agradecerle la santa paciencia que tiene con nosotros, y a vosotros pedirle que les demos un fuerte aplauso y les digamos como mínimo a Joe hasta el año que viene, y que le recordemos a Gillian que esta también es su casa.